Bien, hoy en los retos de la política tenemos a aparte de gran amiga, una gran practitioner en el ámbito de la transparencia. Delia Ferreira Rubio es la presidenta de Transparency International. Ella vive en Buenos Aires, pero se mueve por todo el mundo, sobre todo ahora que la pandemia ya parece que queda atrás. Y nos conocemos, como señalaba al principio, desde hace mucho tiempo en el ámbito de sobre todo los estudios electorales, desde el origen de los cuadernos de Capel, ¿verdad, Delia? Así es. Eh, bueno, Delia, bienvenida a este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Y ya sabes, tienes la palabra. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Bueno, gracias Manolo por la invitación, un placer estar con ustedes y hagamos esto lo más conversado posible, así no Claro, aburrimos a la gente. Y obviamente estamos enfrentando distintos retos. Como les decía Manolo, mi principal área de trabajo ahora es la anticorrupción, el problema de la falta de transparencia, pero ese es uno solo de los factores que están afectando a la política mi posición en Transparency me permite mirarlo desde un perfil más global. Obviamente la región latinoamericana es donde yo más me muevo, pero lo que vemos es que ese deterioro o declinación de la democracia es una constante a nivel de todos los países donde estamos representados. Y tiene que ver no solo con la corrupción, sino con otros factores, la insatisfacción con la democracia, la falta de respuestas de la democracia a las expectativas de la población en materia de progreso, buenos servicios, seguridad, eh, capacidad de acción, igualdad, inclusión, toda la discusión sobre la política de identidad y la inclusión en estos momentos. Esa insatisfacción con las prestaciones, digamos, de la democracia es uno de los factores. En algunas regiones, uno de los desafíos que se advierten con claridad desde hace un tiempo es el problema de los populismos de izquierda y de derecha, que como modelo de gobierno apuntan a la concentración de poder en un determinado sector, a la generación de brechas y divisiones en la sociedad, después de que durante años, cuando la tercera ola de democratización nos permitió mirar y discutir sobre los clivajes sociales, era un tema que se discutía mucho en los 80 y 90 al principio, y cómo las sociedades eh, podían superar esos clivajes sociales, incluyendo y generando igualdad y una participación efectiva de la sociedad. Los modelos populistas, por el contrario, hacen hincapié en generar amigo y enemigo, en generar una división en la sociedad con una narrativa donde lo único bueno, patriótico, nacional y digno de valor es aquello representado por el autoritario de turno en el gobierno y su séquito, y todo lo malo está representado por lo demás. Esto lleva a una erosión de algunas libertades fundamentales en nuestros sistemas de valores y de gobierno, como la libertad de expresión, de medios, la posibilidad de asociación también. Nosotros vemos a lo largo del mundo o a través del mundo un ataque bastante creciente y sistemático contra las organizaciones de la sociedad civil, o lo que yo llamo el espacio cívico en general, no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino también el trabajo de los periodistas de investigación, por ejemplo, que forman parte de ese espacio cívico de participación. Estos factores en particular configuran el modelo populista y eso genera también, junto a esa insatisfacción con la democracia, un, una declinación en lo que es el apoyo a la democracia como mejor sistema de gobierno, digamos, vis a vis cualquier alternativa autoritaria.
En Latinoamérica, por ejemplo, el Latinobarómetro reiteradamente evalúa esto a nivel de todos los países de la región. Y en el último resultado del Latinobarómetro, no solo hemos llegado a bajar ese apoyo a la democracia, que en los años 80 llegaba al 80% de la población, obviamente en función de que veníamos de regímenes militares que habían sido terribles, incluso con violaciones de derechos humanos que pasan a la historia por lo graves que fueron. Ese apoyo a la democracia frente a cualquier otro sistema, que era del 80, está alrededor del 50. Pero más preocupante todavía que esa declinación, para mi interpretación, es el hecho de que el 28% de la población dice que le da lo mismo vivir en democracia que en un régimen autoritario. Y la verdad es que es muy preocupante que a un tercio de la población le dé exactamente lo mismo, y eso justifica que algunos de estos proyectos populistas utilicen las elecciones como medio de llegada al poder para después destruir el sistema de controles, de gobierno, de independencia de los poderes y demás desde adentro, una vez que han llegado con las elecciones. Yo te diría que ese es el panorama que Sí. yo veo como más preocupante. Has usado el término erosión y mi pregunta va en la dirección de la sociedad virtual, las transformaciones que se han producido, que se están produciendo, que se van a seguir produciendo en términos de esto que Byung-Chul Han llama la infocracia. Ujú. ¿Cómo afecta, cómo está afectando esto a la erosión en la democracia, en tu opinión? Mira, muy importante elemento. Por el momento, si tomamos, dejemos para después los algoritmos Sí, eh, y el chat GPT, que es hoy la vedette desde fines de noviembre del año pasado. Pero centrémonos en las redes sociales. Las redes sociales han sido un factor determinante en muchos países para consolidar estas divisiones, es decir, han sido funcionales a este tipo de modelo de división en sectores, las famosas burbujas de autoconfirmación, donde terminas en las redes sociales con gente que piensa exactamente lo mismo que vos, que se van realimentando sin tener el espacio abierto de la discusión democrática. Ese es uno de los factores. En eso, obviamente, influyen en parte los algoritmos de recomendación, los mismos que sí. tenemos las redes de streaming, te recomiendan películas en función de lo que vos viste o de la gente con la que estás contactado. Con lo cual, si uno no tiene el trabajo de ir más allá de las recomendaciones de la máquina, digamos, o del software, puede quedar encerrado, hablando en una cámara de eco entre los mismos, diciendo las mismas cosas y realimentándonos. Eso ha influido, pero también, obviamente, la posibilidad de manipular y de utilizar las redes sociales como mecanismo de manipulación, más allá de esta reconfirmación que es de la esencia de las redes sociales, porque las redes sociales tratan, o el negocio de la red social es mantenerte enganchado, y cuánto te enganchan más con algún tipo de contenido que está cercano a lo que vos pensás y que además es llamativo. Si es una mala noticia, puede atraer más. Bueno, las cosas que siempre se han dicho de la comunicación, que un hombre muerda al perro es mucho más atractivo y los lectores se enganchan que un perro muerda a un hombre. Y bueno, eso se potencia en las redes sociales, que tienen un alcance y una velocidad, sobre todo. Ese es otro aspecto importante en las redes, porque supongamos que tuviéramos, y de hecho hay muchos intentos para hacer chequeo de datos, para detectar mala información o información intencionadamente equivocada, pero la velocidad de esos chequeos y la capacidad de llegada y viralización del chequeo es muy inferior
a la velocidad de circulación de la desinformación. Entonces, esos factores me parece que han contribuido a este panorama. El uso de inteligencia artificial ya en estas formas de modelos de lenguaje más avanzado tiene otros inconvenientes que tienen que ver con los posibles sesgos que estén embebidos, digamos, en los proyectos y en los diseños de estas herramientas, porque las herramientas son diseñadas por humanos. Entonces, si los humanos estamos afectados por sesgo y por lo tanto no podemos ser tan inteligentes como la máquina, que supuestamente es neutral, bueno, mi pregunta es, ¿quién diseñó el software? El software fue diseñado por humanos, por lo tanto, los sesgos pueden estar, hay que detectarlos para que no se sigan reproduciendo y produciendo daños mayores en la sociedad. Otro problema de las redes es, y yo creo que en eso debemos ponernos todos de acuerdo, las herramientas de inteligencia artificial que son muy rápidas para hacer cálculos, reproducir contenido, incluso simulando, fíjate la palabra, simulando lenguaje humano, esa simulación a mí me parece que desde el punto de vista ético requiere cierto análisis, pero más allá de esto, me parece que seguimos siendo responsables en no delegar en estas herramientas, por más mágicas que parezcan, la toma de decisiones final. Hay, y se están aplicando en muchas empresas hoy, herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, en el reclutamiento de personas. Y entonces los currículums ya no son analizados por personas, sino por un software, que se supone que no tiene nada ni contra los negros, ni contra las mujeres, ni contra los grandes o los jóvenes, o el origen geográfico de la persona. No lo sabemos porque todas estas herramientas son muy opacas, carecen de transparencia, no sabemos lo que hay en el código. Y para eso necesitamos trabajar con especialistas, con auditorías, que no son la regla por ahora. Entonces, ¿le vamos a dejar la decisión a las herramientas o las vamos a usar como herramientas que nos ayuden a hacer más eficiente el trabajo? Lo mismo que en el ejemplo que te daba, hay bancos que utilizan herramientas de inteligencia artificial para discernir quién merece un crédito hipotecario, por ejemplo, y quién no. Y la decisión la tiene el software. Bueno, a mí me parece peligroso. En algunos países se utilizan estas herramientas para reemplazar la decisión sobre quién puede acceder a una prisión domiciliaria o a una libertad condicional en función de sus antecedentes. Muy bien. Esto en Estados Unidos lo utilizan muchos estados para no hacer depender esa decisión de un juez. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si esos softwares que predicen cómo te vas a portar, porque estamos hablando de predecir la conducta, están basados en datos, que es otro de los problemas en este campo, bases de datos que a lo mejor no están actualizadas y que por ser muchos datos y para poder tener muchos datos, se basan en experiencias anteriores, experiencias de condenas y de libertades condicionales en la época en que había una gran segregación racial, en la época en que había prejuicios claramente contra la población de color. Si todos esos datos son los que alimentan al software que va a decidir si mereces la libertad condicional o no, bueno, atención también con las bases de datos que alimentan el presunto proceso de aprendizaje de estas máquinas, porque se les llama a estos procesos machine learning. Ok, máquinas que aprenden. ¿Aprenden de qué? ¿Aprenden sobre qué? ¿Qué se les da como alimento para que aprendan, suponiendo que pudieran aprender?
Estoy de acuerdo totalmente con este aspecto y esto me trae bueno, a colación algo que evidentemente tengo que preguntarte, ¿no? Por el papel que juega Transparency International. Mm, a primeros de febrero se ha presentado el índice relativo al año 2022. En este sentido, Transparency International es una institución que ha aportado al conocimiento, al análisis de la realidad desde la perspectiva de la creación de índices, ¿no? Es decir, en ese sentido nos situamos a muchos otros trabajos que conocemos también. The Economist Intelligence Unit sacó el índice de democracia también a primeros del mes de febrero. Entonces, es este aporte de transparencia, ¿no? que Transparency International realiza, porque nos cuenta cómo se hace el índice, cómo se calculan los distintos elementos constitutivos del índice para saber que un país ha progresado o no. ¿Puedes contarnos algo de la cocina interna de la asociación que tú presides? Bueno, la Transparencia Internacional cumple este año 30 años. Ese índice en particular que vos mencionas, el índice de percepción de corrupción, se hace desde 1995 anualmente. Es un índice que mide cómo es percibido en materia de transparencia o corrupción el sector público de los países por parte de expertos, investigadores, los sectores de negocios y demás, bancos internacionales de desarrollo. No es una encuesta a la gente. Para eso tenemos otra herramienta que es el Barómetro Global de Corrupción que hacemos nosotros cada 2 o 3 años, dependiendo de la región. Y ese es una encuesta país por país, donde por lo menos en cada país se encuestan 1000 casos. Y ahí es En percepción de corrupción. percepción y además experiencia de corrupción de la gente. Le han pedido que pague una coima para acceder a un servicio, ha sabido de alguien que ha tenido que pagar, ha sabido de alguien que ha sido acosado, no para pagar en dinero, sino para pagar de otra manera, o el acceso a un servicio. Ha denunciado la corrupción, si no lo ha denunciado, ¿por qué no la denuncia? Bueno, todo, está dispuesto a participar, todas esas cosas se le preguntan en una experiencia más personal, en una encuesta. Ese es el Barómetro Global de Corrupción y después tenemos otras medidas. El índice de percepción de corrupción es estadísticamente un índice de índice. Es decir, se toman 13 fuentes, la metodología ha sido aprobada por el Instituto Europeo de Estadísticas. Esas 13 fuentes analizan distintos aspectos de la corrupción en el sector público en distintos países. Nosotros, para incluir un país en nuestro índice, necesitamos que ese país haya sido analizado por lo menos por 3 de esas fuentes. En la actualidad, el promedio es de 9 a 10 fuentes por cada país de los 180 que analizamos. Los distintos índices de estas 13 fuentes, o las escalas que usan, se llevan matemáticamente a una escala de 100 a 0, que es la que nosotros usamos, y luego se realiza el promedio matemático, digamos, de todas las fuentes que analizan cada uno de esos países. Ese es el resultado. Un resultado que da un puntaje para los países entre 100, sector público percibido como transparente, a 0, sector público percibido como muy corrupto, y que además ubica a los países en un ranking. Lo importante para ver la evolución de un país es ver su puntaje en particular, porque la posición en el ranking puede depender de cómo se hayan comportado los otros países. Es decir, Claro. hay países que han mejorado mucho. Por ejemplo, hay 10 países que mejoraron y eran vecinos de tu país. Bueno, esos van a estar más arriba en la escala y te han bajado, aunque vos hayas mantenido el mismo puntaje, porque el ranking depende del comportamiento global. El puntaje depende de tu comportamiento, digamos. El promedio este año ha sido de 43 puntos a nivel global y ese
promedio se mantiene estancado en los últimos años. No hay un progreso notable. Por supuesto que hay países que progresan, hay países que retroceden, pero el promedio global se mantiene igual en esa cifra, 43 puntos. Y volviendo a qué es Transparencia Internacional, nosotros somos, te diría, la decana de las organizaciones de la sociedad civil internacionales, como organizaciones que trabajamos en el tema anticorrupción, y estamos presentes con capítulos en más de 100 países en el mundo. Y evidentemente, para lo que estamos hablando, hoy hay una gran correlación entre este índice y el índice al que me refería, ¿no? de democracia de The Economist, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y este año coincidimos en salir muy cerca los dos. Nosotros salimos el 31 de enero y ellos salieron el 2 de febrero, y si uno superpone los resultados, va a haber una correlación absoluta. Más allá de hacer superponer los mapas, el resultado es estadísticamente, la correlación es estadísticamente significativa. Y esto no es la primera vez que pasa. Nosotros cada año tomamos algún factor para analizar y ver cómo se correlaciona con la corrupción. Hace 2 o 3 años tomamos el factor calidad de la democracia, y la correlación no se da solo con el índice de The Economist Unit, sino con todas las otras mediciones de democracia que hay en el mundo, BIDEM o la que quieras mencionar, Freedom House. Hay una correlación entre mejor calidad de la democracia, menos corrupción; más corrupción, peor calidad institucional, en una especie de círculo o espiral vicioso, como yo le llamo, porque me parece que va increyendo. Y este año la correlación que nosotros estudiamos, y que también se demuestra significativa, es con los índices que miden conflicto o paz en los países, y claramente los países en conflicto son aquellos más proclives a tener casos de corrupción, y esto no es causa-efecto, es correlación, cosas que van paralelas con, bueno, por supuesto, la corrupción en Rusia como factor que también ha determinado la falta de límites al poder y esta guerra de agresión contra Ucrania, ¿no? Claro. Delia, para ir terminando, tengo dos preguntas. Habéis trabajado sobre los datos del año 2022. Se puede decir que ya es el momento de superación de la pandemia. ¿Qué ha dejado en términos de transparencia la pandemia? Muy buena pregunta, y nosotros apenas empezó la pandemia en marzo del 2020, a través de los distintos grupos regionales de capítulos, advertimos a los gobiernos que pusieran atención, porque cada vez que hay una emergencia se abre una ventana de oportunidad a la corrupción. Entonces les señalamos, atención a estos 5 áreas que pueden ser objeto de corrupción. Esencialmente todo lo que eran las compras públicas relacionadas con la respuesta a la emergencia. Y era claro que podía haber corrupción en ese caso, porque siempre que ha habido esas emergencias, aunque sea un tsunami, un terremoto, siempre que hay una emergencia y los gobiernos buscan mecanismos para reaccionar, lo primero que hacen es bajar los controles, eliminar los procesos, decidir en forma directa. Y debo decir que tal cual como lo advertimos, la corrupción fue un factor no solo en los países más corruptos del índice, sino que estamos viendo en el último tiempo, por ejemplo, en el Reino Unido, la cantidad de conflictos de interés que hubo y de abusos en los contratos COVID, generalmente hablando. Una cosa fue distinta esta vez, y es que desde el principio, no solo por las advertencias de transparencia, sino por el trabajo del periodismo de investigación, hubo un foco en la posibilidad de conflictos de interés sobre precios y demás. O sea que hubo investigaciones concomitantes con la pandemia. En el caso del ébola, por ejemplo, las investigaciones sobre corrupción en torno a los recursos de la ayuda internacional para el ébola vinieron 5 años después de terminada la emergencia. En este caso, hubo esas denuncias desde el 2020 y continúa habiendo.
Lo que vimos durante la emergencia fue otra vez la restricción de los mecanismos institucionales de las democracias para garantizar transparencia, controles, prevención de la corrupción. Esos mecanismos disminuyen, el gobierno por decreto aumenta y además el miedo que todos tuvimos frente a esa situación que afectaba de tal manera nuestra vida y la de todos nosotros, nuestros familiares, amigos, nuestros conciudadanos, a nivel de causar muerte masivamente, el miedo que eso genera hace que la población tolere los avances del poder en la solución de los casos, porque no solo tolera que se dejen de lado los mecanismos de control y garantía, sino que demanda soluciones rápidas. Y las soluciones rápidas se justifican diciendo no voy a controlar nada, contrato a mi amigo o contrato a un señor que se presenta y dice que me puede vender 5 millones de barbijos para el personal de salud y en realidad no tiene los barbijos, nunca en su vida vendió barbijo, le pago por adelantado, cosa que pasaba, les pago por adelantado, después no tengo los barbijos, tampoco tengo los recursos públicos, pero bueno, había que solucionar rápido. Y menciono este caso porque en Argentina ayer hemos tenido el definitivo cierre de un caso por compra de barbijos pagados en su integridad a una persona que no los podía absolutamente proveer y que nunca se proveyeron, y el argumento del procurador de la fiscalía ha sido que los funcionarios se vieron sobrepasados por la situación, que Ya. realmente no figura entre las excepciones y causas de justificación de los delitos en el Código Penal, pero es llamativo porque si vamos a justificar la corrupción dolosa o culposa desde el punto de vista penal, porque se vieron sobrepasados en su función, tenemos un problema. Y eso hace a la calidad de las instituciones. De acuerdo. Y ya sí que terminamos. ¿Y América Latina? ¿Cómo está en este índice de América transparencia? Latina está estancada. En el continente americano, el país mejor rankeado, los dos países mejor rankeados son Canadá y Uruguay, con 74 puntos. Después está desde los latinoamericanos Chile con 67 y Costa Rica con 58. Uruguay, Chile y Costa Rica sistemáticamente son los Sí, únicos sí. países bien rankeados en la región. Todos los demás países de América Latina estamos por debajo de los 40 puntos. En Argentina, como tú sabes, para aprobar en la escuela, en la escala de el 10 al 0, hay que sacarse 4 por lo menos. Bueno, nosotros estamos todos aplazados por debajo de 4, por debajo del 40. Estancados desde hace varios años y la verdad es que me parece que esto se vincula con el descenso de la calidad de las instituciones democráticas, otra vez para coincidir con el índice de The Economist que vos mencionabas, Manolo. Estos tres países que te mencioné son los Sí, únicos que figuran en el lugar de democracias plenas en está claro. la región. Entonces siempre hay una correlación y no es que los latinos tengamos nada en nuestros genes o nuestro ADN que nos lleve a ser corruptos. Corrupción puede haber en todos los países, la diferencia es cómo los países reaccionan frente a la corrupción institucional y socialmente. Muy bien, Delia. Pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Seguimos en contacto y hasta la próxima. Hasta la próxima, el placer ha sido todo mío. Un abrazo muy grande, Manolo.